Mi esposa se acostó con un gurú espiritual de Facebook a mis espaldas durante más de un año, así que sonreí, no dije nada y tomé una decisión que destruyó su vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones ahora porque todos los días tenemos nuevas historias y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Llámame Ken. Tengo 38 años, soy ingeniero estructural con licencia. Llevo 14 años en el campo. Paso mi vida profesional calculando lo que las estructuras pueden soportar y lo que las hará fallar. Me gano la vida examinando muros de carga y puntos de tensión invisibles. Descubro dónde se esconden las grietas antes de que se conviertan en colapsos. Mirando hacia atrás, la ironía no se me escapa. Mia y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 26 años. Ella hacía diseño gráfico independiente, luego identidades de marca, trabajos de empaque, alguna campaña ocasional. Tenía buen ojo, buenos instintos, sabía lo que quería y no le avergonzaba decirlo. Esa última parte fue lo que me atrajo. Nunca me han gustado las personas que necesitan que las interpretes. Ella era clara. Me gustaba la claridad. Nos casamos a los 29. Roy llegó cuando teníamos 31, Petra, cuando teníamos 34. Durante la mayor parte de ese tiempo, el matrimonio funcionó. No a la perfección, nada estructural es perfecto, pero soportó el peso. Teníamos un ritmo. Construimos algo que se sentía real. Luego, hace aproximadamente 18 meses, Mia comenzó a cambiar la distribución de la carga. Sin decírmelo, fue lo suficientemente gradual como para que yo me fuera adaptando sin nombrar lo que estaba sucediendo. Siempre le había interesado la salud, el yoga, la alimentación limpia, ese tipo de cosas normales. Pero en algún momento, a principios del año pasado, el interés se convirtió en otra cosa. Encontró estas comunidades en línea, espacios de sanación, los llamaba. Comenzó a pasar 2 o 3 horas por noche en grupos de Facebook y en transmisiones en vivo de personas de las que nunca había oído hablar, hablando de energía, vibración y alineación. El lenguaje cambió. Primero empezó a decir que nuestras discusiones eran sobre mi baja vibración, que mi estrés del trabajo era energía tóxica que ya no podía absorber, que se sentía espiritualmente asfixiada en nuestra casa. Soy un hombre paciente por naturaleza. La ingeniería requiere paciencia, así que no me resistí de inmediato. Pensé que era una fase. La gente pasa por fases. Luego dejó de querer estar en la misma habitación conmigo a menos que los niños estuvieran allí como amortiguadores. Sugerí terapia de pareja. Ella aceptó y fue 2 veces. Luego dijo que nuestra terapeuta no estaba alineada con su camino de sanación y dejó de ir. Mantuvimos nuestras sesiones individuales durante otro mes. Finalmente, yo también dejé de ir porque hay un límite para lo que puedes procesar solo mientras la otra persona no participa. El retiro de bienestar comenzó hace unos 11 meses. El primero fue un fin de semana, algo de yoga a unas pocas horas de distancia. No lo cuestioné. El segundo fue de 5 días. Me encargué de la escuela, la guardería, la recogida, las citas pediátricas para las recurrentes infecciones de oído de Petra, todo. Mia volvió de ese viaje luciendo descansada y completamente inalcanzable, como si yo fuera un extraño que compartía su dirección. Para cuando llegaron el tercer y cuarto retiro, había dejado de hacer preguntas detalladas porque las respuestas eran siempre vagas y estaba cansado de la conversación que iniciaban. También era el padre principal en funcionamiento en ese momento y eso requería toda mi atención. Ro necesitaba ayuda con una evaluación de lectura. Petra tuvo una fase de pesadillas que significaba que alguien dormía en su suelo 3 noches a la semana. Lo manejé. Mantuve la casa en funcionamiento. Me repetía que esto era temporal. Quiero ser honesto sobre algo, no era feliz, pero tampoco buscaba una salida. Estaba tratando de esperar. Creía, sinceramente creía, que la gente puede pasar por periodos oscuros y desconectados y volver. Todavía no tenía pruebas de que lo que estaba esperando ya se había ido. La noche que todo cambió, Mia estaba empacando para el retiro número 5, un evento de sanación con sonido de 4 días en las montañas. Lo había mencionado 2 semanas antes y yo lo había registrado de la misma manera que registro los plazos de trabajo. Anotado,
archivado, olvidado. Corría por el dormitorio haciendo las últimas maletas cuando me llamó desde el pasillo. ¿Puedes traer mi diario de respaldo? Está en la estantería del dormitorio. Lo necesito para el viaje. Entré en el dormitorio. La estantería que usa recorre toda una pared. Libros, algunas fotos enmarcadas, algunas cosas decorativas que Mia escogió hace años cuando todavía le importaba que la casa tuviera cierto aspecto. Busqué el diario que suele llevar, de tapa marrón claro con una banda elástica alrededor. No lo vi. Revisé la segunda fila. Nada. Moví algunos libros detrás de un grupo de libros de bolsillo de bienestar que nunca había abierto. Mi mano se posó en algo diferente, tapa verde oscuro, sin etiqueta. Lo saqué. Lo abrí en la primera página solo para confirmar que era suyo. Era suyo. Pasé a la segunda página. Había un nombre que no reconocí. Pasé a la tercera página. Me quedé en ese dormitorio durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que Mia me llamara preguntando si lo había encontrado. Puse el cuaderno verde oscuro exactamente donde lo había encontrado. Encontré su verdadero diario de respaldo en la cómoda donde había estado todo el tiempo y se lo entregué sin decir una palabra. Se fue una hora más tarde, besó a los niños. Me dijo que me enviaría un mensaje cuando aterrizara. Vi su coche salir de la entrada. Luego fui a la cocina, me hice café y abrí mi portátil. Escribí 4 palabras en la barra de búsqueda, los mejores abogados de divorcio en. Y no dudé ni una vez. Quiero ser claro sobre algo antes de entrar en esta parte, no soy un hombre emocional por reputación. La gente con la que trabajo me describiría como metódico, quizás un poco difícil de leer. Mi gerente de proyecto una vez me dijo que era frustrantemente tranquilo bajo presión, como si fuera una queja. Siempre lo he tomado como un cumplido. La emoción no desaparece cuando estás tranquilo, simplemente se redirige. Dejas de quemarla y empiezas a gastarla en algo útil. Eso es exactamente lo que sucedió la noche que el coche de Mia desapareció por nuestra calle. Tenía 4 días. Lo primero que hice antes de buscar al abogado, antes de cualquier cosa, fue volver al dormitorio y recuperar el cuaderno verde. Lo llevé a la mesa de la cocina bajo la buena luz del techo y leí cada página. 47 páginas, 14 meses de entradas aproximadamente. Las primeras entradas usaban iniciales Z, el tipo de abreviatura que la gente usa cuando todavía se está convenciendo de que tiene algo que ocultar. En la página 12, la inicial había desaparecido. El nombre completo estaba allí, CPRE, y la entrada dejó de ser cautelosa. Se volvieron detalladas, fechas, ubicaciones, descripciones específicas de lo que sucedió y dónde. Mia escribió de la manera en que solía diseñar, deliberadamente, con atención al detalle, asegurándose de que nada quedara ambiguo. Lo leí todo. No lo hojeé. No me detuve cuando se puso difícil. Necesitaba la imagen completa, no una versión editada por mi propia comodidad. Luego cogí mi teléfono, coloqué el cuaderno plano sobre la mesa y fotografié cada página 2 veces desde 2 ángulos diferentes para asegurarme de que la escritura fuera legible en cada toma, las 47 páginas. Las copié de seguridad en 2 cuentas en la nube separadas antes de devolver el cuaderno a su posición exacta detrás de esos libros. Ella había estado en esto durante más de un año, yo podía ser minucioso por una noche. La tableta compartida de la casa fue lo siguiente. Ambos la habíamos usado casualmente durante años. Aplicaciones para niños, búsquedas de recetas, una lista de compras compartida que nunca actualizamos de forma consistente. Mia la usó mucho durante unos 8 meses antes de conseguir un teléfono dedicado para lo que ella llamaba su trabajo de bienestar. Recordé que desinstaló un par de aplicaciones de la tableta en ese momento, limpiándola. En ese momento no le di importancia. Soy ingeniero estructural. Trabajo con software de modelado de información de construcción, gestión de archivos, recuperación de datos. Sé cómo manejarlo. Usé una herramienta de recuperación básica que tenía en mi portátil del trabajo y la ejecuté en la tableta. Los mensajes eliminados no se habían ido. Rara vez lo hacen si te mueves lo suficientemente rápido. Lo que recuperé fue una aplicación de mensajería de terceros que Mia había desinstalado hacía unos 9 meses. Cientos de mensajes.
El hilo de la conversación era largo. Lo revisé durante casi una hora. El estilo de comunicación de Cepre era inmediatamente obvio. Cada mensaje que le envió a Mia estaba construido para hacer algo específico: posicionar a su esposo como el obstáculo para su crecimiento, posicionarse a sí mismo como la única persona que realmente entendía su valor. La energía de tu esposo siempre fue una jaula. Te has estado encogiendo para sobrevivir en esa casa. Lo que tenemos es sagrado. Ese tipo de conexión aterroriza a los hombres pequeños. Usó exactamente el mismo vocabulario que utilizaba en su contenido público, las mismas frases, la misma cadencia. No era personal, era un guión. Lo reconocí en los primeros 20 mensajes. Este no era un hombre que se enamorara de alguien, este era un hombre que operaba un sistema. Seguí leyendo. Al final había encontrado otros 2 nombres en ese hilo. Otras 2 mujeres a las que Cepre estaba enviando mensajes simultáneamente. Se hacía referencia oblicua a ellas en conversaciones con Mia, conflictos de programación, fines de semana en los que él estaba en retiro, fechas que tenía que posponer. La misma cabaña aparecía en referencias a lo largo de diferentes intercambios, diferentes mujeres, diferentes fines de semana con un horario rotatorio. Mia no lo sabía. Ninguna de ellas lo sabía. Pasé la mañana siguiente investigando a Cepre. 280.000 seguidores en Facebook. Contenido diario sobre verdad divina, energía sagrada, despertar femenino. Vendía programas de nivel básico a 399, un nivel inmersivo profundo a 800 y una intensiva de alineación privada de alto nivel a 10.000. Testimonios por todas partes. La calidad de producción de su contenido era decente. Buena iluminación, entrega segura, la facilidad practicada de alguien que ha estado actuando con confianza durante mucho tiempo. Encontré la cuenta bancaria personal de Mia aún abierta en el ordenador familiar. Nunca había cerrado sesión. No buscaba permiso para revisarla, estaba construyendo un caso. Había pagado los programas de Cepre, un total de 6.200 en 9 meses. Varios de los gastos del viaje, reservas de cabañas, una estancia en un resort en el desierto y un cargo de hotel boutique también pasaron por su cuenta. Había estado financiando esto parcialmente. Mientras yo cubría nuestra hipoteca, nuestros comestibles, las actividades de nuestros hijos y las visitas pediátricas, ella estaba asignando sus ingresos de autónoma a esto. No sentí rabia por eso. Sentí algo más agudo: confirmación. Las cuentas estaban hechas. Tenía todo lo que necesitaba para entender exactamente lo que había estado sucediendo en mi casa. Me reuní con la abogada 2 días antes de que Mia regresara. Su nombre era Petra Dunore. Su reputación en la comunidad legal era específica, no perdía casos de custodia. Su oficina estaba limpia, minimalista, sin citas inspiradoras enmarcadas en las paredes. Eso me gustó. Inmediatamente puse todo sobre la mesa: las páginas del cuaderno fotografiadas, los mensajes recuperados, los registros bancarios, un resumen de la operación en línea de Cepre. Ella lo revisó sin decir una palabra durante varios minutos. Luego levantó la vista y dijo: la mayoría de los clientes vienen queriendo hacerlo estallar de inmediato. Usted no es la mayoría de los clientes, ¿verdad? Quiero que sea el momento correcto, dije. Me sostuvo la mirada por un segundo. ¿Cómo es el momento correcto para usted? Abrí la página de Facebook de Cepre en mi teléfono y la deslicé por el escritorio. Su publicación anclada promocionaba un evento próximo, una cumbre de alineación divina, transmisión en vivo de 3 horas, 40.000 RSVPS, patrocinadores listados en la descripción, un nivel VIP con boleto. ¿Cuándo algo así causa más daño? Pregunté. ¿Antes de que suceda o durante? Miró la publicación, luego me miró y sonrió por primera vez desde que había entrado. Mia volvió a casa la tarde siguiente. Tenía la cena en la mesa. Entró por la puerta principal a las 4:20 de un jueves por la tarde, luciendo como si hubiera pasado 4 días siendo profesionalmente renovada. El pelo suelto, un color ligero en su rostro, esa particular soltura en sus hombros que solo aparecía después de haber estado fuera. Abrazó a Ro primero, luego cogió a Petra en brazos, luego se giró y me dio un apretón con un brazo alrededor del hombro. El tipo de contacto que le das a un compañero de piso al que aprecias.
Algo huele bien, dijo ella ya moviéndose hacia la cocina. Pollo asado, dije. 20 minutos después sonrió a nadie en particular y desapareció arriba para desestresarse. Me quedé en la encimera y terminé de hacer la ensalada. Las siguientes 3 semanas fueron las más controladas de mi vida, y eso que he caminado con calma a través de colapsos de construcción activos para evaluar daños estructurales. Esto es lo que sabía al entrar en esas 3 semanas, el momento no estaba listo. Petra Dunore necesitaba 10 días más para completar la documentación de los activos. Yo necesitaba construir el registro de custodia correctamente y la cumbre de CEPRE estaba a 19 días. Cada día necesitaba mantener a Mía completamente inconsciente de que el terreno bajo sus pies ya había cambiado. Así que interpreté al esposo. Hice la cena 4 noches a la semana. Ayudé a Ro con un proyecto de geografía que requería etiquetar cada país de América del Sur, lo que llevó 3 tardes y mucha negociación sobre si la frontera de Venezuela estaba ligeramente desviada. Me senté en el suelo de Petra un martes por la noche a las 11 de la noche cuando se despertó convencida de que algo estaba en su armario, y me quedé allí hasta que su respiración se ralentizó. E incluso de nuevo hice todos los movimientos normales de un hombre que no tenía idea de que su vida era diferente de lo que parecía. Mía, por su parte, parecía casi desorientada por mi firmeza. La sorprendía mirándome a veces sobre la isla de la cocina o desde el otro lado de la sala de estar con una expresión que solo puedo describir como incierta, como si esperara algo que no llegaba. No le di nada a lo que reaccionar. Ese era todo el punto. Mientras tanto, el trabajo real estaba ocurriendo en segundo plano, en silencio y continuamente. Me reuní con Petra Dunore 2 veces más. Ella me explicó la estructura de los activos, la casa, 2 cuentas conjuntas, la pequeña propiedad de alquiler que habíamos adquirido hace 6 años cuando el mercado era favorable. Me dijo exactamente qué movimientos hacer y en qué orden para proteger mi posición antes de presentar la demanda sin cruzar ninguna línea legal. Seguí cada instrucción con la misma precisión que aplicaría a un cálculo de carga, sin improvisación, sin atajos. La documentación de custodia fue su propio proyecto. Había sido el padre principal en funcionamiento durante más de un año. Tenía los recibos, literal y figuradamente, registros de recogida escolar, historiales de visitas pediátricas con mi nombre como padre acompañante, permisos firmados por mí. Una cadena de correos electrónicos entre yo y la maestra de lectura de Ro sobre su progreso en la evaluación que abarcaba 7 meses. Lo compilé en una carpeta limpia, organizada cronológicamente, y se lo entregué a Petra en nuestra segunda reunión. Ella lo hojeó, hizo una pausa y dijo que era el expediente de custodia inicial mejor preparado que había visto en 4 años de práctica. Le dije que era porque de todos modos había estado haciendo el trabajo todo el tiempo. Bien podría documentarlo. Por las noches, después de que los niños estaban acostados, observé las transmisiones en vivo archivadas de CEPRE. Quiero explicar por qué, porque no era masoquismo, estaba catalogando. En cada transmisión tomaba capturas de pantalla de los recuentos de seguidores, leía las secciones de comentarios, anotaba los patrocinadores que etiquetaba, rastreaba el lenguaje que usaba y cómo evolucionaba en los diferentes vídeos. Su cumbre ya tenía un título, La Cumbre de Alineación Divina, un regreso a casa para lo femenino sagrado. 42.000 RSVPS para el día 10 de mi periodo de espera. Una marca de suplementos, una aplicación de meditación y una empresa de retiros en línea habían publicado anuncios de asociación con él en el mes anterior. Su nivel de entradas VIP estaba agotado. Estaba en la cima de algo, lo que significaba que tenía más que perder. Construí el paquete de exposición durante 8 noches sin prisas, metódicamente. Cada pieza de documentación organizada para que un extraño sin contexto pudiera tomarla y entender exactamente lo que estaba viendo en 60 segundos. Las fotografías del cuaderno, los mensajes recuperados, los registros de transferencias bancarias, las confirmaciones de reservas de hotel cotejadas con las fechas en las que él había afirmado públicamente estar en otro lugar. Una comparación lado a lado del lenguaje guionizado que usó con Mía versus las frases idénticas que usó en su contenido público, y el material sobre las otras mujeres, suficiente para establecer un patrón sin requerir sus nombres, porque ellas también eran víctimas en esto. Estaba limpio, era exhaustivo, estaba listo. A los 14 días, Mía mencionó otro retiro. Lo sacó casualmente durante el desayuno, sin mirarme a los ojos del todo, explicando que se acercaba una pequeña sesión de integración.
Solo unos pocos días, probablemente en 2 semanas. Ella se encargaría de los arreglos para los niños con antelación, añadió como si estuviera siendo considerada. Levanté la vista de mi café. Deberías ir, dije. Siempre vuelves luciendo descansada. Algo se movió en su rostro, desapareciendo en menos de un segundo. Volvió a mirar su teléfono y escribió un mensaje a alguien. Yo ya sabía quién. 19 días después de haberme sentado frente a Petra Dunore y señalado el anuncio de la cumbre de CEPRE, llegó la fecha. Había organizado una pijamada en casa de mis padres para Roy y Petra con 2 semanas de antelación, enmarcado como un regalo espontáneo, nada inusual. Lo hacen unas cuantas veces al año. Mia pensó que tenía una cena de trabajo con un colega esa noche. Lo había mencionado de pasada 3 días antes, la forma en que mencionas cosas que no importan. Estaba solo en casa. Cada pieza del paquete estaba lista. Abrí el portátil, busqué la transmisión en vivo de CEPRE y vi a 3.800 personas acomodarse para escuchar a un hombre hablar sobre la verdad divina. Verifiqué la hora. Luego abrí una segunda ventana del navegador, una cuenta desechable que había creado 9 días antes, y esperé el momento adecuado. La apertura de CEPRE fue pulida, confiada. Agradeció a su comunidad sagrada por presentarse. Habló de lealtad, autenticidad, vivir en plena alineación con tus valores más altos. Casi me reí. Casi 40 minutos después, escribí el primer comentario. El primer comentario fue de 12 palabras, sin acusaciones, sin nombres más allá del de CEPRE, solo una confirmación de reserva de hotel. Una imagen capturada de pantalla adjunta directamente al comentario, una reserva en un complejo de cabañas de montaña fechada hace 8 meses, hecha bajo el nombre completo de Mia. Con una referencia cruzada en la leyenda con una marca de tiempo de una de las transmisiones en vivo archivadas del propio CEPRE de ese mismo fin de semana, donde les dijo a su audiencia que estaba en un retiro silencioso en solitario escribiendo el marco para esta cumbre. 12 palabras, interesante lugar para un retiro en solitario. ¿Alguien reconoce esta reserva? Luego me recosté y observé lo que hacen 38.000 personas cuando les das un hilo del que tirar. Los primeros 90 segundos fueron lentos, algunas respuestas confusas, alguien preguntando qué estaban mirando, alguien más tomando una captura de pantalla antes de entender por qué. Luego el chat comenzó a moverse más rápido. Para la marca de los 2 minutos, la captura de pantalla había sido copiada y republicada en la sección de comentarios al menos una docena de veces por diferentes cuentas. La gente hacía zoom, leía el nombre en la reserva, cotejaba las fechas en tiempo real. Internet es extraordinariamente bueno en esto. Dale a una multitud lo suficientemente grande una discrepancia concreta y la perseguirán hasta el final sin ninguna ayuda tuya. CEPRE estaba a mitad de una frase sobre la importancia de la honestidad radical en las relaciones sagradas. No lo estoy inventando. Él no había notado el chat todavía. Tenía una moderadora, la había observado en transmisiones en vivo anteriores, una mujer que gestionaba los comentarios y leía las preguntas, y ella estaba visiblemente ralentizándose con los ojos en la pantalla. Ya no le pasaba preguntas fáciles. La observé procesar lo que estaba sucediendo en tiempo real. Se quitó el silencio 2 veces para decir algo, pero no lo hizo. A los 4 minutos solté el segundo paquete en el chat. Este era un carrusel de 6 imágenes, el hilo de mensajes recuperado, capturado en segmentos limpios y legibles, nombres visibles, fechas visibles. No el contenido íntimo, no estaba aquí para humillar a Mia más de lo necesario. Lo que publiqué fue la coordinación logística, las reservas de cabañas, las reservas de hotel, los mensajes de programación donde CEPRE reorganizaba a otras mujeres alrededor de los fines de semana de Mia y viceversa, la evidencia administrativa clínica de un hombre que operaba una rotación. La leyenda de esa publicación era de 4 palabras, ella no era la única. Fue entonces cuando el chat se desató por completo. CEPRE lo notó alrededor de la marca de los 6 minutos. Lo vi suceder en tiempo real. Sus ojos se dirigieron a algo debajo del encuadre de la cámara, probablemente una segunda pantalla o su teléfono, y su cadencia se fracturó por un momento. Se recuperó, siguió hablando, pero la energía había cambiado y 38.000 personas lo sintieron antes de que pudiera suavizarlo. Tomó la decisión de abordarlo. Ese fue su error.
No abordarlo también habría sido un error, pero abordarlo fue peor. Veo que hay algunas fuerzas de baja vibración tratando de perturbar este espacio sagrado esta noche, dijo con una sonrisa que no le llegaba más allá de la boca. Esto es exactamente lo que sucede cuando entras en tu poder. Las personas que todavía están en sus jaulas intentarán arrastrarte de vuelta. La respuesta a eso en la sección de comentarios fue instantánea y no fue de apoyo. A los 8 minutos del primer comentario, los clips ya estaban siendo cortados y publicados en otras plataformas por espectadores que habían capturado toda la secuencia. Vi 2 de ellos en vivo en una pestaña separada mientras Cepre todavía hablaba. La gente estaba etiquetando a sus patrocinadores directamente en las republicaciones. El equipo social de la marca de suplementos respondió a uno en 11 minutos, una respuesta evasiva de distanciamiento cuidadoso que esencialmente confirmó que estaban prestando atención y preparando una salida. Pasé a la tercera pieza. Esta la publiqué no en el chat de la transmisión en vivo, sino simultáneamente en 4 comunidades de Facebook. Me uní a todas ellas durante las 2 semanas anteriores usando la cuenta desechable, participando lo suficiente como para no parecer un infiltrado. Las comunidades de Mia, un grupo familiar local, una red de bienestar en la que ella estaba activa, un tablero de la comunidad regional que también usaban sus compañeros de trabajo y su grupo familiar extendido que era semipúblico. La publicación era sencilla, una línea de tiempo fáctica y sin emociones, sin insultos, sin comentarios sobre el carácter de Mia o el de Cepre, solo una secuencia documentada de eventos con evidencia adjunta estructurada de la forma en que se estructuraría un informe de proyecto, principio, medio y recibos verificables en cada paso. Había escrito y reescrito esa publicación 7 veces durante la semana anterior. El objetivo era que cualquier extraño que la leyera llegara a sus propias conclusiones en 30 segundos sin que yo tuviera que decirles qué pensar. Hice clic en publicar en las 4 simultáneamente. Luego me serví 2 dedos de whisky, me recosté en mi silla y simplemente observé. A los 90 minutos, Cepre había terminado la cumbre antes de tiempo. Su despedida fue forzada, algo sobre proteger la energía del espacio y reanudar en otro momento. Las secciones de comentarios en sus últimas 3 publicaciones regulares ya se estaban llenando. Su número de seguidores, visible en su página pública, había comenzado a disminuir visiblemente mientras yo actualizaba. Estaba monitoreando 6 cosas a la vez. Soy bueno monitoreando múltiples sistemas bajo estrés, hábito profesional. Lo que no estaba monitoreando era el piso de arriba de mi propia casa, así que no escuché los pasos de Mia hasta que ya estaban en las escaleras, rápidos, irregulares, nada como su ritmo habitual. Entró en la sala de estar y se detuvo. Tenía su teléfono en la mano, la pantalla aún encendida. Había estado viendo la cumbre desde arriba. Me di cuenta de que lo había visto todo desarrollarse en tiempo real, desde el primer comentario hasta el último, sentada sola en nuestro dormitorio. La compostura que había mantenido durante 18 meses de distancia cuidadosamente construida había desaparecido por completo. Lo que había debajo era algo crudo y más difícil de nombrar. Me miró desde el otro lado de la sala de estar. ¿Qué hiciste? Levanté la vista de mi portátil, dejé mi vaso y le sostuve la mirada sin ninguna expresión particular. No hice nada, dije. La gente simplemente leyó. Se quedó allí por un largo momento, luego dijo algo que lo cambió todo. No dijo, ¿cómo te enteraste? Ni esto no es lo que parece, ni puedo explicarlo. Lo que dijo fue, ¿desde cuándo lo sabes? Esa única pregunta me dijo más de lo que las 47 páginas de su cuaderno jamás podrían, porque saltó directamente la negación, directamente la actuación y aterrizó en el único territorio que le quedaba, la evaluación de daños. No preguntaba por culpa, estaba calculando. 3 semanas, dije. Cerró los ojos por exactamente 2 segundos y los abrió. ¿Y tú simplemente? ¿Qué? ¿Esperaste? Necesitaba que el momento fuera el correcto. Me miró como si estuviera viendo algo para lo que no tenía una categoría. Luego se sentó en el sofá con el teléfono boca abajo en el cojín a su lado y estuvo en silencio por un largo momento. Dejé que el silencio se quedara allí. Nunca he sentido la necesidad de llenar el silencio. Lo que siguió no fue una discusión a gritos. Quiero ser claro al respecto porque creo que la gente espera explosiones, espera que alguien arroje cosas o se disuelva por completo.
Nada de eso sucedió. Lo que sucedió fue más como ver una estructura que había estado bajo estrés invisible durante mucho tiempo finalmente mostrar sus grietas abiertamente sin drama, simplemente acomodándose en lo que siempre había estado llegando a ser. Mia intentó 3 versiones de una explicación durante los siguientes 40 minutos. La primera fue que no era lo que parecía. No respondí a esa en absoluto, solo mantuve el contacto visual hasta que ella siguió adelante. La segunda fue que Cepre la había ayudado de maneras en que yo nunca pude, él entendía partes de ella que nuestro matrimonio había enterrado lentamente. La dejé terminar esa también. La tercera fue la que me había estado usando durante 18 meses en dosis más pequeñas, se había sentido emocionalmente abandonada, espiritualmente asfixiada, como si hubiera estado desapareciendo dentro de nuestra vida juntos. Escuché las 3 sin interrumpir. Luego me levanté, caminé hacia la encimera de la cocina y coloqué 2 objetos sobre ella. El primero era la petición de divorcio. Petra Dunore la había presentado 4 días antes. Yo había tenido una copia guardada en mi bolso de trabajo esperando. El segundo era un montón de papeles impresos, 47 páginas limpias y legibles, su propia letra, cada página del cuaderno verde oscuro fotografiada e impresa. Mia cruzó del sofá a la encimera lentamente. Miró ambos objetos. No tocó ninguno de ellos. Cuando vio las páginas del cuaderno, su rostro hizo algo que no describiré en detalle, porque algunas cosas pertenecen a las personas en la habitación y a ningún otro lugar. Lo que dijo fue, ¿lo copiaste? Cada página, dije. No dijo nada después de eso por un tiempo. Las siguientes 48 horas golpearon desde todas las direcciones a la vez. Y quiero documentar esta parte con precisión porque es importante. Por la mañana, la página pública de Facebook de Cepre había perdido más de 40.000 seguidores. 2 de sus 3 patrocinadores habían publicado declaraciones formales, un lenguaje corporativo cuidadoso que esencialmente equivalía: no tenemos ninguna relación continua con este individuo. El tercer patrocinador, la aplicación de meditación, simplemente eliminó cada publicación que lo mencionaba sin comentarios. Sus compradores de entradas VIP comenzaron a presentar disputas a través de sus plataformas de pago a las pocas horas de finalizar la cumbre. La situación profesional de Mia se movió más rápido de lo que esperaba. Había estado trabajando como contratista de contenido para una marca de bienestar regional, descripciones de productos, copias de correos electrónicos, alguna campaña social ocasional. Al final de la semana le habían rescindido el contrato. No se dio ninguna explicación formal por escrito. Me lo dijo en un tono plano y fáctico, de pie en la cocina el viernes por la mañana. Dije que lamentaba oír eso. Lo decía en serio, en realidad, no por ella en ese momento, sino porque las vidas de Roy y Petra funcionan mejor cuando ambos padres son financieramente estables. Y yo ya estaba pensando 14 pasos adelante sobre lo que la crianza compartida iba a requerir de ambos. Su familia se puso en contacto con ella dentro de las 24 horas de que las publicaciones se hicieran públicas en el grupo familiar. No sé exactamente cómo fueron esas conversaciones, ella las llevó a puerta cerrada. Lo que sí sé es que su madre me llamó directamente el viernes por la tarde. Se disculpó sinceramente y con cierta extensión. Le dije que no era su culpa, que su relación con Roy y Petra no iba a cambiar y que no necesitaba nada de ella, excepto que ella pareciera aliviada. Estuvimos al teléfono durante quizás 4 minutos. Petra Dunore solicitó la custodia física primaria esa misma semana. El paquete de pruebas que había reunido durante 3 semanas de documentación cuidadosa, los registros de recogida escolar, los historiales pediátricos, las comunicaciones con los maestros, el registro diario de paternidad, se incluyeron con la solicitud. La representación legal de Mia, una abogada independiente que encontró rápidamente y que claramente no estaba preparada para el volumen de lo que ya estaba documentado, solicitó tiempo adicional antes de la primera fecha límite de respuesta. Dunore les concedió el tiempo con una amabilidad que reconocí como el equivalente legal de saber exactamente cómo termina esto. El sábado por la mañana llevé a Roy y Petra a un sendero natural por el que hemos caminado desde que Roy era lo suficientemente pequeño como para que yo tuviera que levantarlo sobre las raíces más grandes. Les dije en un lenguaje sencillo y apropiado para su edad que su mamá y yo íbamos a vivir separados, que ambos los amábamos completamente, que nada de esto era por algo que ellos hubieran hecho o dejado de hacer. Roy escuchó con la seriedad concentrada que le da a las cosas que le importan.
Cuando terminé, miró el sendero que teníamos delante por un momento. Luego me miró a mí. ¿Estás bien, papá? Miré a mi hijo de 9 años haciendo la pregunta correcta mientras los adultos a su alrededor todavía estaban clasificando los escombros y algo se movió en mi pecho. Sí, dije. De hecho, estoy bien. Seguimos caminando. Esa noche, después de que ambos niños se durmieron, estaba en mi portátil haciendo una última revisión de la huella digital de CPRE, comprobando lo que quedaba, lo que se había extendido, cómo se veían ahora las secciones de comentarios pasados 2 días. Encontré un mensaje directo que Mia no había eliminado, no de los datos recuperados de la tableta, sino de su cuenta de Facebook en la que había iniciado sesión en el ordenador familiar y nunca había cerrado sesión. No lo estaba buscando, estaba allí por algo completamente diferente. El mensaje era de Mia, enviado a CPRE, fechado 8 meses antes de que ella me dijera que nuestro matrimonio estaba en dificultades, 8 meses antes del primer retiro, antes de la terapia de pareja que aceptó y luego abandonó, antes de cualquiera de las conversaciones sobre energía, vibración y asfixia. Ella se había puesto en contacto con el primero. Él no la había encontrado, ella lo había encontrado a él. Se había presentado, elogiado su contenido, preguntado por sus programas. Su respuesta llegó en 2 horas. El guión comenzó de inmediato. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. La versión de nuestro matrimonio que había pasado 18 meses tratando de salvar, ajustándome, mostrando paciencia, aquella donde ella estaba perdida y yo esperaba su regreso. Esa versión nunca había existido. Ella no se había estado alejando de algo, se había estado moviendo hacia otra cosa completamente a propósito desde el principio. Me senté con eso durante mucho tiempo. Luego cerré el portátil, me fui a la cama y dormí mejor de lo que había hecho en más de un año. 2 meses después, esta es la actualización que prometí que eventualmente volvería y escribiría en el hilo. Lo mantendré estructurado porque así es como proceso las cosas y a estas alturas ya has leído lo suficiente para saber eso de mí. El divorcio se finalizó más rápido de lo que Petra Dunore había proyectado inicialmente. Me dijo después que había esperado que el lado de Mia se estancara, una táctica estándar cuando la documentación opuesta es abrumadora, quemar tiempo y esperar que algo se suavice. No funcionó aquí porque no había nada que esperar. Cada activo ya estaba contabilizado, cada registro de custodia ya presentado, cada registro financiero ya organizado en un formato que hacía que prolongar los procedimientos fuera más caro para Mia que resolverlo limpiamente. Ella aceptó los términos del acuerdo en su totalidad. Me quedo con la casa, residencia principal para Roy y Petra, que era el único resultado sobre el que no estaba dispuesto a negociar. Dividimos las cuentas de ahorro conjuntas equitativamente según las posiciones documentadas previas a la presentación. La propiedad de alquiler salió al mercado y se vendió en 3 semanas, las ganancias se dividieron según el acuerdo. Mia se llevó sus cuentas personales, su coche y un horario de visitas que Dunore estructuró cuidadosamente para asegurar que los niños tuvieran consistencia. El abogado de Mia hizo su trabajo dada la situación en la que se encontraba. No tengo sentimientos particulares al respecto. Lo justo está bien. Lo justo siempre fue el objetivo. No estaba tratando de destruirla financieramente, estaba tratando de proteger la estabilidad de mis hijos y la mía propia. Esos son objetivos diferentes y es importante mantenerlos separados. La custodia física primaria es mía. Petra Dunore dijo que la presentación fue uno de los casos más limpios que había llevado a revisión de documentación en la memoria reciente. Le dije que era porque yo había sido el padre principal en funcionamiento durante más de un año y simplemente escribí lo que ya era verdad. Ella dijo que la mayoría de la gente no piensa en hacer eso en tiempo real. Le dije que la mayoría de la gente no son ingenieros estructurales, documentas la distribución de la carga antes de que falle la pared, no después. Ella se rió, creo que fue genuino. CPRE, nombre real Dorian Fitch, que surgió a través de un foro de defensa del consumidor 3 días después de la cumbre, no ha publicado públicamente en 6 semanas. Su página de Facebook todavía existe, pero permanece efectivamente inactiva. Las 3 asociaciones de patrocinio están formalmente disueltas. Su programa VIP con boleto fue reembolsado por completo tras una ola de disputas de pago que la plataforma procesó sin aparente resistencia, probablemente porque la documentación que respaldaba esas disputas era exhaustiva y de acceso público.
Dos agencias de protección al consumidor, una en el estado donde está registrado y otra en un estado vecino donde vivía una parte significativa de su clientela, han abierto expedientes de quejas contra él. Había quejas existentes antes de la cumbre presentadas por clientes anteriores que nunca habían ganado suficiente impulso para avanzar. Ahora tienen impulso. No sé cómo se resolverán esos procedimientos, eso no es mi departamento. Entregué la documentación relevante sobre fraude financiero a esas agencias directamente a través de los canales adecuados y lo que hagan con ella es su proceso. Lo que sé es que su operación ha terminado, la audiencia se ha ido, las fuentes de ingresos se han ido, la infraestructura de credibilidad que construyó durante 3 años colapsó en aproximadamente 90 minutos de una transmisión en vivo que no pudo terminar. No he pensado mucho en él desde entonces, dejó de ser relevante para mí en el momento en que se presentó la petición de divorcio. Él nunca fue el problema real, fue solo el instrumento que se hizo visible cuando finalmente miré directamente lo que había estado frente a mí. Hay una mujer llamada Ren, una terapeuta respiratoria de otra ciudad, que se puso en contacto conmigo hace unas 5 semanas a través del mismo hilo de Reddit donde empecé a publicar esto. Ella había encontrado la documentación pública a través de las secciones de comentarios de CPRE durante el desmoronamiento y reconoció el patrón inmediatamente. Había estado inmersa en sus programas en línea durante 7 meses. Su matrimonio había estado al borde de una decisión que estaba a punto de tomar permanentemente. No la tomó. Ella y su esposo están en terapia ahora. Quería que lo supiera. No fue efusiva al respecto, solo un breve mensaje fáctico, lo cual aprecié. Le respondí y les deseé lo mejor. Lo decía en serio. Esa es la parte que la gente no menciona mucho cuando hablan de estas operaciones en línea, el daño colateral que no llega a la parte dramática de la historia. Las mujeres que estaban en pleno proceso cuando todo se derrumbó, que tuvieron que levantarse de repente sin el marco que alguien había pasado meses construyendo cuidadosamente en sus cabezas. Algunas de ellas probablemente todavía lo están asimilando. Espero que encuentren un terreno sólido. La gente en este hilo ha llamado frío a lo que hice. He leído esa palabra en los comentarios más de una vez y quiero abordarlo directamente porque creo que es la palabra incorrecta y la distinción importa. Frío es indiferencia. Frío es no preocuparse por lo que sucede. Me importaba cada parte de esto, mis hijos, la verdad, hacer esto de una manera que pudiera respaldar legal y personalmente. Lo que tuve no fue frialdad, fue claridad. Sabía lo que había sucedido, sabía lo que tenía que hacer y lo hice en la secuencia correcta, sin dejar que la emoción tomara las decisiones que requerían precisión. Hay una versión de esta historia en la que confronto a mí a la noche que encontré el cuaderno, gritando en la entrada mientras los niños duermen arriba, haciendo estallar mi propia posición de custodia y dándole ventaja legal por pura ira reactiva. Esa versión existe, elegí no vivir en ella. Claridad no es lo mismo que frialdad. Simplemente me negué a representar angustia para una audiencia. Esta mañana llevé a Roy y Petra a casa de la escuela. Martes. Nada destacable al respecto. Petra tenía opiniones firmes sobre la fruta. Defendía la fresa con la intensidad concentrada que le da a todo lo que decide que importa. Ro le replicaba con un desmantelamiento sistemático de la inconsistencia estructural de la fresa. Demasiada variación de un lote a otro, dijo, lo cual es un punto genuinamente válido, y abogaba firmemente por el mango. Los escuchaba a ambos construir sus argumentos desde el asiento trasero, y en algún lugar entre el giro hacia nuestra calle y el momento de entrar en la entrada, me di cuenta de que me estaba riéndome de verdad, sin pensar en ello, sin producirlo para el beneficio de nadie. Solo 2 niños debatiendo sobre fruta en la parte trasera de mi coche un martes. Hice batidos de mango cuando llegamos a casa. Ro declaró victoria. Petra ya está planeando su refutación para la próxima semana, lo cual anunció formalmente antes de terminar su vaso. No pensé en Mía, no pensé en CPRE, ni en el cuaderno, ni en la cumbre, ni en las 47 páginas, ni en los 18 meses de un matrimonio que mantenía solo sin saberlo. Pensé, estoy exactamente donde necesito estar. No destruí a nadie. Dejé de proteger a la gente de las consecuencias de las decisiones que tomaron con plena conciencia y 0 dudas. Hay una diferencia. Me tomó un tiempo articularlo claramente, pero eso es todo. De todos modos, los niños están bien, la abogada está pagada y esta mañana hice batidos de mango.
Tómalo como el final. M.